dos aspectos relevantes del trabajo de estas mentes privilegiadas de Ray y Asale, otra finta al desdoblamiento de género, que desarrollan a ambos lados de la mar Océana. En primer lugar, el carácter panhispánico de su trabajo. Aunque el panhispanismo ha sido interpretado por algunos como un ejemplo más o menos sutil del nacionalismo español, creo que el significado que tienen trabajos como el que esta semana les reúne, el glosario de términos gramaticales, o que ha tenido en otros, como la nueva gramática de la lengua española, congresos de la lengua, proyectos de Asale, es el de integrar a especialistas de los diferentes dominios del español en un esfuerzo conjunto por el estudio y la reflexión sobre la lengua que compartimos. Y por otro, desarrollar una labor solidaria de proyección internacional del español. La unidad no supone ni uniformidad ni subordinación. La unidad se fundamenta en entender el español como una lengua pluricéntrica en la que conviven diversas normas, en el respeto y la consideración por las diferentes variedades y acentos, y en acabar de una vez por todas, y no es fácil, con esa pregunta recurrente y machacona con la que a veces algunos medios de comunicación nos torturan a los que nos dedicamos a estas cosas de la lengua. ¿Dónde se habla el mejor español? Es el de la presión de algunos colectivos o individuos por hacer del español una lengua políticamente correcta, a base de excluir significados no deseados de algunas palabras. Otro ejemplo es el del debate, que seguramente nos acompañará durante algún tiempo, sobre el uso del lenguaje inclusivo y que, como saben, se ha planteado en las más altas instancias. Queremos que esta obra sea una guía y un plano. Una guía es una relación alfabética, un plano es otra cosa. Un plano tiene líneas y manda de un sitio a otro y uno ve de forma gráfica los contenidos y los puede relacionar. Esta obra quiere ser las dos cosas. Una guía porque hay un orden alfabético y porque describimos conceptos, y también un plano porque uno puede comprobar el lugar que ocupa cada uno de estos conceptos y los términos que los designa. ¿Tienen ustedes un ejemplo? No decimos únicamente que es un nombre contable, un nombre no contable, sino que explicamos, por cierto, no estará así solo, sino que habrá un ejemplo de cada tipo para que lo vean mejor. Que los contables son un tipo de los comunes, que a su vez son un tipo de los nombres, y que los colectivos son un tipo de los contables y no en cambio de los no contables. Bueno, ven, esto se parece más a un mapa, no es solo una lista de términos definidos, sino cómo se subdivide cada uno, y uno tiene que saber no solo lo que es, sino dónde está. Incluso en los 60, en aquellos agitados y oscuros años de rebeldía estudiantil, yo respetaba la academia. Entonces no se podía decir, porque existía la idea, todavía hoy vigente en parte, de que eran un montón de carcas que se reunían los jueves para charlar y sacar y meter palabras un poco caprichosamente, y desde luego siempre tarde, en ese cementerio que era el diccionario. Pero yo admiraba a la academia. Cuando ahora, ya cerca de la jubilación, he intentado racionalizar por qué, he descubierto que una de las cosas que más me gusta de la academia, ahora de las academias, es su labor social. Y ojo, no me refiero ahora a esa pretensión tan errónea y tan de moda de que la academia cambie la sociedad cambiando las palabras. Eso no es lingüística, eso es magia. Si eso fuera así, yo tendría varios favores personales que pedir. Por ejemplo, mis paisanos se quedan estupefactos cuando buscan sayagués en el diccionario y encuentran dicho de una persona tosca y grosera. Yo me apresuro a explicarles que eso ya no se usa y que en el diccionario lo pone. Pero luego buscan el nombre de mi pueblo, Moralina, y dice moralidad inoportuna, superficial y falsa. Y no entienden nada. ¿Y qué pasa con Borrego, mi ilustre apellido? Pues que según el diccionario, aparte del noble animal, es 2. Persona que se somete gregaria o dócilmente a la voluntad ajena. 3. Persona sencilla o ignorante. Hombre, menos mal que queda la 4. Nubecilla blanca y redondeada. Y no para ahí la cosa. Cuando mis alumnos preguntan por mí y no recuerdan mi nombre, me describen y dicen de mí que soy calvo y bajito. ¿Por qué no discapacitado capilar? ¿Por qué no que no padece estatura sobredimensionada? No me gustan calvo y bajito, que los quiten del diccionario. No va por ahí la labor social de la academia. Más bien me refiero a todos los materiales que después de mucho trabajo y muchos gastos cuelgan gratuitamente para que la gente los aproveche.
Y me refiero también a esa atención con que miran las necesidades educativas de la gente, especialmente en esos niveles que todos los ciudadanos tienen derecho a alcanzar. Esa es la finalidad de este glosario, que, visto lo que manifiestan mis compañeros, los profesores de instituto, va a servirles de gran ayuda. Pero les aseguro que no solo a ellos. Que esta semana se remate es una noticia excelente. Que se remate este glosario, quiero decir. Cuando digo se remate no me refiero a su posible etimología popular. Quiero decir que se termine. Es una noticia excelente. Que se haga en Salamanca, justo además en el año en que esta universidad, mi universidad, cumple 800 años, y que lo hagan personas que han recorrido muchos kilómetros para llegar, viene a reforzar la buena noticia. Que además al Centro Internacional del Español y a la Cátedra de Altos Estudios les quepa una buena participación en el papel de anfitriones, es más de lo que yo hubiera soñado. Y todo esto aún no había ocurrido cuando yo ya respetaba a la Academia. Muchas gracias. Nosotros queremos ser la Academia de los Nativos Digitales. Según, por ejemplo, Manuel Castells, un gran especialista español en el mundo de las tecnologías, yo no diré nuevas tecnologías porque eso no tiene ningún sentido. Para todos vosotros, esas llamadas nuevas tecnologías no son nuevas, son las tecnologías en las que habéis nacido y en las que estáis perfectamente asentados. Nosotros, los que somos inmigrantes digitales, también, pero venimos de otras experiencias tecnológicas previas que no anulan ni mucho menos las que actualmente estamos disfrutando, porque esa es la palabra exacta que hay que utilizar. Bien, la primera pregunta la va a plantear Elena Arranz Gil, que es alumna del máster La enseñanza de español como lengua extranjera. Me gustaría preguntarles cómo ven el español en un futuro próximo. Es decir, qué fenómenos que se están dando actualmente en la lengua piensan que se consolidarán y cuáles no, sobre todo en el plano gramatical. La lengua española ha ido avanzando en su presencia en las redes sociales y en los esquemas que se manejan de Web 2.0. Sin embargo, creo que el español de manera lenta pero muy precisa está ingresando en la Web 4.0, donde a partir de la formación de conexión y automatización de inteligencia artificial ha estado haciendo presencia junto al inglés. Pienso que dentro de unos 20 años el tema de la intercomunicación vía avatares, vía software y vía inteligencia artificial va a ser un elemento que va a aparecer en el español como una de sus prioridades. Simultáneamente, en cuanto a la pregunta de la evolución de la lengua, es importante reconocer que los medios como el WhatsApp y otros mecanismos de rapidez en la respuesta nos imponen una visión de análisis que en algún momento con el doctor Humberto López Morales, el anterior secretario de ASALE, analizamos y fue la presencia de una mayor coordinación que subordinación en la gramática de la lengua española. En ese sentido, encontramos que los estudiantes, sobre todo de últimos años escolares de media, rechazan o evitan, más que rechazar, evitan el uso de subordinadas y comparativas. Y hay una presencia mayor de coordinación y una yuxtaposición oracional para construir discurso. ¿Creen que sería interesante plantear un modelo diferente para la enseñanza de la sintaxis en las zonas bilingües de la península? ¿Hace falta un método diferente para la enseñanza de la sintaxis? Sí, sí, sin duda. Sin duda, dejo el resto. En los últimos años he estado dando clase en primero, en la facultad, en una facultad de filología, y estoy autorizado a decir que sí, hace falta un método diferente para enseñar la sintaxis, porque los resultados no eran especialmente satisfactorios. Hay un aire general de incomprensión de los fenómenos de fondo, de cómo funcionan las lenguas, tan inesperados como contraproducentes en personas que son hablantes nativos de la lengua, nativas de la lengua de la cual se está trabajando. Si lo que se quiere decir con la enseñanza de la sintaxis en las zonas bilingües de la península tiene que ver con si sería necesario
utilizar en las zonas bilingües un sistema diferente del que se emplea en las zonas monolingües, supuesto de que se pueda trabajar esa distinción, pues ya no estoy tan seguro. A ver, donde coinciden dos o más lenguas, se crean unas oportunidades espléndidas para poder aprovechar lo que los estudiantes de enseñanza media, de enseñanza primaria, saben acerca de una o de las dos lenguas, precisamente para enriquecer la interacción, es decir, para crear una sinergia. Lo que pasa es que el problema no es en las zonas bilingües, o por lo menos no es solo en las zonas bilingües. Bueno, yo he vivido toda mi vida en una zona así y conozco bien qué es lo que sucede entre el español y el gallego, por ejemplo, y puedo proyectar hacia Cataluña, País Vasco, en general hacia cualquier zona bilingüe. Pero fíjense, el problema de las discrepancias en los tratamientos gramaticales no se dan solo entre español y gallego y parejas similares. Es que lo que no puede ocurrir es que cuando un estudiante sale de una clase de español con unos determinados esquemas y entra en una clase de inglés, ahí se encuentre con unos esquemas diferentes, con explicaciones que no tienen nada que ver con lo que ha visto en el caso anterior, que cuando cambia de colegio o cuando cambia de curso o cuando el centro decide cambiar la editorial que publica los libros que va a utilizar, lo que antes era bueno se convierte en malo. Eso no puede ser. Y claro, ¿qué es lo que tenemos? Olvidemos las zonas bilingües que crean problemas adicionales, pero que no son distintos. Tenemos inglés, tenemos francés, quizá en algunos sitios tienen la fortuna de poder estudiar también alemán, tenemos latín, incluso griego. Bueno, puede haber una gramática y una aproximación a los hechos sintácticos diferentes para cada una de estas lenguas, de modo que tengamos que ajustar nuestros procedimientos de comprensión cuando la clase de las 12 habla de unas cosas y la clase de la 1 habla de cosas totalmente distintas, ¿no? De modo que, termino ya, la respuesta es evidentemente sí, pero esto habría que aplicarlo a la enseñanza no ya de la sintaxis, sino de toda la gramática a lo largo de todo el proceso educativo. Cuando en español no existe un término que exprese el matiz, que expresa el término extranjero, para ustedes primaría más mantener ese concepto ya un poco rancio de pureza en la expresión del idioma o la concisión en la expresión del concepto. Pero usted ya dio la respuesta a ese concepto un poco rancio de pureza de la lengua. Vamos, la pregunta es muy importante. O sea, ¿usamos los recursos de nuestra propia lengua o somos flexibles ante fenómenos de préstamo? Yo le voy a decir que, en general, los seres humanos vivimos en contacto. Aquí estoy viendo que debe haber un contacto interlingüístico impresionante. Me sorprende que haya tanto joven preguntándole a tanto adulto mayor, como decimos en México. Los seres humanos vivimos en el contacto, entonces no tenemos por qué tenerle miedo a que las lenguas también vivan en sus contactos. Pero usted está preguntando algo esencial, y es que los seres humanos entendemos que la lengua es nuestro soporte de visión de mundo, es nuestro patrimonio intangible. La lengua española, como las otras 6.000 y pico de lenguas que hay en el mundo, son patrimonio intangible de los 7.000 millones que hay en el planeta. Entonces sí entra un conflicto. Yo le diría que lo que hay que hacer es ser precisos, comunicarnos bien, y creo que esa es la idea de las academias. Si necesitamos un préstamo, tomemos el préstamo, pero si tenemos una palabra adecuada en nuestra lengua, pues usemos y reactivemos nuestra lengua. Pero lo cierto es que crear neologismos para darle nombre a objetos o conceptos nuevos que entran desde otras lenguas no suele funcionar. Tiene que haber atrás de eso unas campañas publicitarias muy poderosas para que el neologismo cuaje y empiece a difundirse, pero lo más útil y lo más cómodo es no usar, ¿qué dijo usted? Un poco rancio, un poco obsoleto el concepto de pureza, sino dejar que las lenguas vivan en su dinamismo, y si tenemos que usar préstamos,
bienvenidos los préstamos, pero tampoco tener la manga ancha cuando tenemos palabras patrimoniales nuestras, ¿no? Ese sería, es decir, no le estoy dando una respuesta, le estoy dando un consejo más bien. Gracias. Quería preguntar qué opinan de la situación del español en Estados Unidos actualmente y si consideran que se encuentra en una situación de opresión o estigmatización. Lamento que mi respuesta no vaya a gustarle al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero mientras se desarrolla este acto, en Estados Unidos hoy hablan 57 millones y medio de personas español en ese país. Es decir, que esa potencia del español en Estados Unidos no puede frenarse de ninguna manera, ni por muros, ni por cortes en los programas educativos, ni por ninguna otra tramoya que se quiera hacer desde el punto de vista político, gubernamental. Es decir, el español de Estados Unidos ha pasado apenas en 40, 50 años de 8 millones de hablantes a 57 millones y medio de hablantes, y se espera que para mediados de este siglo, un poco más, hablen en Estados Unidos más de 100 millones de personas, y que Estados Unidos, que ya al día de hoy es el segundo país hispanohablante por el número de personas que la hablan, lo siga haciendo en un debate amistoso con México. Posiblemente México siempre siga estando a la cabeza, pero en todo caso, más allá de ser el primero o el segundo, el español tiene en Estados Unidos una fuerza inmensa. Cada vez se oye más español en las calles de Estados Unidos, donde Darío y yo acabamos de llegar hace un par de días de Washington, donde hubo el segundo congreso de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y tanto Darío como yo podemos dar fe que el español se escuchaba no solo por parte de latinos o hispanos, o como se quieran llamar, en Estados Unidos, sino de turistas, ¿verdad?, españoles o hispanoamericanos, sino de la presencia del español cada vez está más enraizada en los propios norteamericanos. Es decir, la política es la política, pero la política no puede frenar la fuerza de la cultura, la fuerza de la sociedad, la fuerza de las personas, y la lengua es eso, es una inmensa potencia, una inmensa fuerza que tristemente para el señor Donald Trump no puede pararla. Bueno, a mí me gustaría preguntarles cómo creen que se puede actuar ante la estigmatización de distintos acentos de España, que está presente no solo en el ámbito universitario, sino también en algunos departamentos de lingüística. Gracias. Estamos tocando un fenómeno llamado, propio de la sociolingüística, también conocido con el nombre de ideolingüística, ¿no? Y yo creo que para poder responder de manera más o menos satisfactoria a la pregunta, tendríamos que situarnos en dos contextos. Un contexto que podríamos llamar interno a una lengua, y otro contexto de contacto idiomático. Dentro del primer contexto, pues tenemos que aceptar una verdad científica, y es que toda lengua presenta diferencias inherentemente. Es decir, todo sistema lingüístico se define como un ente diferenciado per se. De modo que sería absurdo esperar que no haya pues, diferencias y que tengamos una entidad monolítica, homogénea, sin variación posible y por tanto sin digamos, vértices de discriminación. Porque además las lenguas no están en el aire, sino son habladas por los usuarios. De manera que en ese contexto lo único que queda es adquirir o actuar, como acá la pregunta decía, cómo actuar frente a esta situación del discrimen lingüístico, la discriminación lingüística, simplemente adoptando una posición relativista, es decir, todo, es decir, lo bueno para alguien puede ser malo para otro, y si tomamos una perspectiva histórica, mejor aún, lo que antes era bueno, hoy día ya no lo es, y seguramente lo que ahora condenamos, mañana más tarde no, será reconocido, de manera que esa actitud relativista yo creo que es una buena medida para poder encarar este problema de la discriminación, siempre y cuando hablemos, digamos, dentro de un mismo sistema lingüístico, de una comunidad lingüística. Pero otra es la situación en caso de contacto idiomático. No conozco mucho la realidad aquí, pero, por ejemplo, vengo yo de una sociedad donde pues, hay fuerte discriminación lingüística, en el mundo andino en general, en donde realmente la situación es bastante difícil, ¿no?, para los grupos que no conocen o no manejan el castellano o el español, y entonces hacen un esfuerzo por tratar de aprender
el castellano o el español como segunda lengua, con las consecuencias ineludibles, digamos, de la interferencia idiomática, que cuando no se plantea el problema, no se ve el problema desde el punto de vista lingüístico, se lo malinterpreta como que es producto de un cociente de inteligencia inferior, de defectos de tipo cultural, genético, etcétera. Y entonces ahí viene el problema de la discriminación, que ya no es solamente lingüística, sino es también étnica, ¿no? Y entonces de eso nadie se ha librado. Yo tengo ejemplos patéticos, por ejemplo, del presidente Santa Cruz boliviano, pues de quien hablaba un buen castellano, estoy hablando de 1830, 20, y sin embargo, por el hecho de haber nacido en el Cusco, por un lado, y haber tenido una madre nativa de habla aymara, simplemente era estigmatizado a tal punto de que, bueno, hasta los poetas, los más brillantes poetas de la época se reían de él y poniendo en boca los efectos del hablar interferido, ¿no es cierto? Por ejemplo, la confusión de las vocales, la discordancia gramatical, que es muy recurrente, ¿no? Y que también se daba con el vasco, ¿no? Si he leído algunos textos de escritores vascos, hablar en vizcaíno también significaba pues atropellar, digamos, las reglas de la concordancia del castellano. Entonces, pero en ese contexto andino la situación se hace más violenta porque ya está presente el ingrediente étnico y hasta racial. Entonces se pone más dramático. Entonces lo único que queda aquí es tratar de entender este fenómeno racionalmente, ¿no es cierto? Tratar de sensibilizarse frente a este problema y darse cuenta de que adquirir una lengua, una segunda lengua, irremediablemente trae como consecuencia, digamos, la influencia de la lengua materna, ¿no? Y eso es una realidad que parece que no se acepta en determinados contextos, pero como lingüistas creo que debemos estar preparados para reconocerlo como tal. Nada más, gracias. Yo soy una estudiante italiana, no soy española, pero estudio en el grado de Filología Hispánica y creo que hablo en nombre de muchos, sino todos los extranjeros que se acercan al idioma, más allá de la simple comunicación cotidiana cuando hago esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto se puede aplicar el español el dicho la mejor manera de aprender una lengua es vivir en el país en el que ésta se habla, teniendo en cuenta la cantidad de países hispanohablantes que existen y sus peculiaridades? Se puede aplicar hasta el final, sin duda, solo con un cambio, donde dice una lengua es vivir en el país en el que ésta se habla, hay que decir en un país en el que ésta se hable. Y nada más. Nada más que eso. Los españoles son distintos, pero ninguno es mejor que otro. Lo que sucede naturalmente es que si uno se va a estudiar español a México, se va a estudiar español a Venezuela, a Argentina, a Chile, etc., va a aprender un español que es tan diferente como lo es el español de los que vivimos en España con respecto al español de los que viven en México, en Chile, etc. Pero el principio se mantiene, no hay ninguna razón para preferir uno con respecto a todos los demás. Todos son iguales. Afortunadamente el español es una lengua razonablemente unitaria, lo cual no significa que neguemos sus diferencias. Esas diferencias hay que reconocerlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, hay que respetarlas y en la misma línea en la que iba la respuesta de hace un momento de don Rodolfo Cerrón, tenemos que ir con esa línea, ¿no? En esa dirección. Entonces, cuando se corrige un examen de DELE, por ejemplo, ¿un examen? Un examen de las academias para extranjeros, un DELE, un A2, un B1, un C2. ¿Qué criterios hay que utilizar? Porque se supone que tendríamos que seleccionar el castellano o el español estándar, pero a la hora de escribir un texto con términos mexicanos, con términos peruanos, habría que ser más restringidos, no sé cómo explicarme. O estar abiertos, por ejemplo, porque a mí me enseñaron el castellano, pero luego al venir aquí ya me di cuenta de que no solo existía el castellano, sino que existía un montón de países que hablaban de maneras distintas. ¿Y qué criterio que tengo que usar yo cuando doy clases de español a mis alumnos?
Estoy dando clases de español a estudiantes estadounidenses que viven en un contexto de proximidad a México. Pues creo que no tendría mucho sentido empeñarse en que diferencien entre salir de casa e ir de caza. No hay por qué insistir. Hay que decir, bueno, hay lugares raros, muy apartados, minoritarios, porque debemos ser así como el 5% de la población, pero que hacen esa diferencia, pero los demás no. Es decir, que hay que tener en cuenta cuál es el objetivo al cual nos dirigimos, ¿no? Y, por supuesto, déjeme que le cuente una anécdota muy rápidamente. Unos colegas, bueno, voy a decir de dónde, unos colegas del Departamento de Filología Románica de Copenhague, hace ya unos cuantos años, y en esa universidad es obligatorio que los estudiantes de una lengua extranjera pasen un año entero, completito, en un país en el que se hable esa lengua, el que sea. Y ellos tenían... Bueno, voy a decirlo también, tenían un convenio con la Universidad de Sevilla y además recomendaban a los estudiantes que no se limitaran a ir a las clases y a tener compañeros y vivir con familias que hablan español, sino que pues, tuvieran un trabajo, ¿sí? Para tener un tipo de interacción diferente con respecto a los hablantes de español. Y muchos de los estudiantes, por factores que estaban en vigor en aquel momento y que probablemente ahora ya no lo están, pues iban a trabajar a tabernas, por ejemplo, ¿no? Donde se habla español, pero se habla un español de unas ciertas características. La parte divertida de esto venía cuando esos estudiantes regresaban a Copenhague y con un español estupendo, magnífico, hacían sus trabajos de fin de máster o lo que fuera en el español de la taberna en el que habían trabajado. Claro, pero es eso, habían aprendido ese español. ¿Qué es lo que les faltaba? Bueno, pues esto es adecuado para un cierto tipo de situación, pero en fin, no está bien hacer una exposición en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se puede aplicar por todas partes, creo yo. ¿En qué países de Europa hay instituciones similares a la RAE? ¿Qué diferencias hay entre ellas? En Europa hay 4 academias que se parecen bastante entre sí. Luego hay otras academias que son distintas y finalmente hay algunas academias que simplemente no existen. De estas últimas, por lo tanto, no me ocuparé demasiado. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inexistencia de una academia del inglés o a la inexistencia de una academia del portugués. Bien es cierto que el portugués suple esa carencia de Portugal con una academia brasileña que tiene ya más de 100 años y que defiende también, claro está, el estandarte de la lengua portuguesa. Las 4 que se parecen son, por orden cronológico, la italiana, la francesa, la española y la sueca. La italiana fue la primera. Es una academia que se creó en el año 1583 en Florencia y que se llama la Academia de la Crusca. Crusca significa salvado. Y esto ya avisa de lo que esa primera academia y las que vinieron después pretenden hacer. Está en el lema de la nuestra, limpiar. Es decir, la Academia de la Crusca se llama así porque se refiere a que con un cedazo hay que limpiar el trigo del salvado. Crusca es salvado y por lo tanto el símbolo de esa academia es el que estoy diciendo. Luego ya en el siglo XVII, en el año 1635, se creó en Francia la Academia Francesa, que fue una creación del cardenal Richelieu. Finalmente hay 2 del siglo XVIII, dentro de esas 4 a las que me estoy refiriendo. La Real Academia Española se creó en 1713, ya hemos hablado de esto y lo hemos visto igualmente en el vídeo. Y por último está la Academia Sueca, que se creó en 1786. Probablemente la Academia Sueca es la más famosa de todas en este momento, y especialmente en estos últimos meses, por razones non santas en las que no voy a entrar. Es famosa porque, además de su función compartida con las otras 3 de hacer diccionarios, gramáticas y ortografías, tiene el encargo de la Fundación Nobel de otorgar el Premio Nobel de Literatura desde hace más de 100 años. Eso le da un extraordinario prestigio que, por cierto, en este momento está pasando por muy malos trances. De hecho, este año
año no se concede el Premio Nobel de Literatura por una crisis fuerte que está padeciendo esta academia, nuestros colegas, que son 18 de la Academia Sueca. Todas ellas se dedican fundamentalmente a atender a su respectivo idioma, pero lo hacen con distinta suerte y con resultados que no son equivalentes. Por ejemplo, el primer diccionario que hicieron en Italia, en la Academia Florentina, fue un vocabulario que se publicó en 1612, es decir, tardaron 29 años desde que se constituyeron en hacer su diccionario. La Academia Francesa fue todavía más remolona, tardó 59 años en hacer su diccionario de la Academia Francesa. Y la Academia Sueca fue la más tardona de todas, porque tardó 88 años en hacer el diccionario, y la más veloz fue la nuestra. La nuestra se creó en 1713 y 13 años después ya salía el primer tomo del Diccionario de Autoridades. El último, el sexto, se publicó en 1739 y aquella obra se convirtió en el mejor diccionario de una lengua europea en su momento. En Alemania hay efectivamente una Deutsche Akademie für Dichtung, pero se dedica más a cuestiones literarias que a cuestiones lingüísticas y es de muy reciente creación. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. Y a la hora de contestar a la segunda parte de la pregunta, que yo creo que era la de qué diferencias hay entre ellas, yo diría que, sin entrar en demasiados detalles, todas se parecen bastantes entre sí, excepto la nuestra. La nuestra es absolutamente singular por algo decisivo y fundamental, y es que la Real Academia Española, desde 1781, está acompañada de, en este momento, otras 22 academias radicadas en todos los países americanos donde se habla español, incluido también los Estados Unidos, también con la Academia de Filipinas, que se creó en 1924, y hace poco se ha creado, hace 3, la Academia de Guinea Ecuatorial, en África, que es el único país donde se habla español. Esto constituye una red de la que nosotros somos representantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y no hay ninguna lengua que tenga un instrumento tan poderoso para trabajar conjuntamente en beneficio de su unidad, en beneficio de la fijación de sus códigos fundamentales, que son, lógicamente, la ortografía, la gramática y el léxico, es decir, el diccionario. Esta es, por lo tanto, una condición que nos singulariza, así como también, yo creo, la productividad. Por ejemplo, la Academia Francesa tiene una vida mucho más, digamos, plácida y menos productiva que la nuestra. Es un gran panteón de ilustres, pero, por ejemplo, su diccionario aparece de Pascuas a Ramos y en este momento tiene en sus 2 tomos un total de 24.000 palabras tan solo, ¿no? El diccionario nuestro tiene 93.000 lemas y 200.000 acepciones y recoge el español de todo el mundo, efectivamente. Y esto es cierto. En relación a una pregunta que se ha hecho antes, el español mantiene una rara unidad. Y esto no porque lo digamos los académicos o los profesores. Basta con poner la radio, ver la televisión, escuchar a un deportista de cualquiera de nuestros países. Hay acentos distintos, hay palabras diferenciadas, pero todos entendemos todo de lo que nos dicen otros hermanos de lengua, que son los hispanohablantes. Y eso, en gran medida, es fruto del trabajo de las academias. En el siglo XIX, con las independencias, se hablaba de que podría ocurrirle al español lo mismo que le había pasado al latín, lo que von Warburg llama la fragmentación lingüística de la Romania. Se pensaba que al español le iba a pasar lo mismo. Y no ocurrió eso porque enseguida surgieron en los países americanos importantísimos lingüistas. El más destacado de ellos, Andrés Bello, ha sido citado hoy muy oportunamente aquí por Ignacio Bosque, pero sobre todo también surgieron estas academias que se pusieron a trabajar, por ejemplo,
ejemplo, en la unidad ortográfica. El portugués no tiene unidad ortográfica. El portugués de Portugal y el portugués de Brasil se escriben de manera distinta. En cambio, nosotros tenemos una unidad ortográfica total, aparte de que la ortografía del castellano es muy sencilla, es muy agradecida, es muy fonética, es muy transparente. Luego está, por supuesto, también una gran unidad en los fundamentos gramaticales del idioma. La gramática de 2009 y fonética de 2011, sin embargo, recoge las variaciones gramaticales de las distintas zonas del español, pero en lo fundamental esa unidad existe. Y en cuanto al léxico, 3/4 de lo mismo. Les voy a contar finalmente un ejemplo vivo de esto. Nosotros recibimos todos los meses un estadillo de cuántas consultas ha tenido el diccionario en línea. Por ejemplo, el mes pasado fueron 59,5 millones, de dónde proceden esas consultas, desde qué dispositivos se han hecho, de qué países igualmente vienen todas ellas, y también aparecen las palabras más consultadas que están en el diccionario y las palabras más consultadas que no están en el diccionario, porque la gente también consulta palabras que no están y el sistema le dice esta palabra no está, la que más se parece es esta otra. A veces esto se usa para resolver dudas ortográficas. Pues bien, hace unos años la palabra que estaba siendo más consultada era la palabra cultura, pero en un mes determinado, en torno a marzo, los responsables de estas estadísticas vinieron a hablar conmigo de mudados, porque de repente cultura había dejado de ser la más consultada, lo cual tampoco es dramático, ¿no? Pero el problema estaba en cuál la había sustituido. La palabra que sustituía a cultura en mayor consulta era majunche. Majunche. Y majunche es un término de Venezuela fundamentalmente, y quizás de la zona, muy similar a boludo o pelotudo en el cono sur, y otras denominaciones no especialmente gratas, ¿no? ¿Y qué había pasado? Pues lo descubrimos enseguida. Habían empezado las elecciones presidenciales a las que se presentaba por última vez Chávez, porque falleció después, y Chávez en sus mítines a su opositor Capriles nunca lo llamaba por su nombre, lo llamaba el majunche. Y la gente fue al diccionario en línea para encontrar el significado, qué es lo que le estaba llamando realmente. Pero la palabra está en nuestro diccionario y de ese modo nos sentimos todos muy reconfortados por poder aportar un servicio para aclarar una situación política realmente interesante. Mi pregunta es si podría darse el caso de que los dobles participios se redujeran a uno solo en un futuro, porque los hablantes actualmente utilizan impreso un documento impreso, o frito un huevo frito. Gracias. Sí, ese problema lo tienen todos mis alumnos también. En la actualidad, no en el futuro, ya en el presente, se usa impreso, por lo menos en el área rioplatense, en la Argentina, impreso para la conjugación, había impreso libros, y como adjetivo, documentos impresos. Y lo mismo sucede con frito y freído. La gente mayor usa más había freído porque así nos enseñaron, mayor o de juventud acumulada, como digo yo. Es más eufónico, ¿no? Pero se puede usar, y frito lo usan todavía hoy como adjetivo, pero en realidad puede usarse frito y freído para la conjugación y como adjetivos. No sucede lo mismo con bendito y bendecido. Todavía no se han unificado, bendecido se usa, por lo menos en la Argentina, bendecido se usa en la conjugación y bendito como adjetivo. Bueno, creo que ya te resolví la pregunta, pero la tienen todos, ese problema lo tienen todos. ¿Creen que en un futuro el español pueda alcanzar el estatus lingüístico del que hoy goza el inglés y ser por ello reconocida como primera lengua internacional por todos los países del mundo?
No es cuestión de intentar competir con el inglés y aspirar a desbancar, no tendría sentido. Yo creo que tenemos muchos retos, desde luego. La lengua española como tal tiene muchos retos por delante y alguno internacional especialmente significativo, y se habla pocas veces de él, en mi opinión. Muchas personas piensan que el español es una lengua para la literatura, para el cine, para el periodismo, para la divulgación, pero no para la ciencia. Si ustedes comparan los libros que se traducen anualmente de inglés a español y de español a inglés, verán que de inglés a español se traducen sobre todos los temas imaginables. De español a inglés se traducen sobre todo obras literarias y en menor medida obras pues de economía o de historia, de geografía, de química o de otras materias, de modo que esos son datos muy objetivos. Yo tengo amigos, bastantes amigos científicos, y algunos me dicen, yo no he escrito una sola línea en español y no lo voy a hacer nunca porque el español no es la lengua de la ciencia. Me lo dicen así como lo estoy repitiendo, exactamente así. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema. Por una parte, es cierto, el inglés es la lengua de la ciencia, pero no hay ninguna razón por la que la calidad de una obra tenga que ver directamente con la lengua en la que, de una obra, de un trabajo, de una investigación, con la lengua en la que está escrita. Y bueno, el primer factor obviamente es el hecho de que los foros internacionales pues den cabida a trabajos en español, que la calidad de esos trabajos se mida, se evalúe, se filtre con el mayor rigor posible. Y también hay políticas oficiales que podrían aplicárseles. Les pongo un ejemplo. El gobierno francés solo concede ayudas a congresos internacionales celebrados en Francia si el francés es una de las lenguas oficiales del congreso. Si no es, no hay ayuda. Así. Punto. No hay ayuda oficial. En España no sucede lo mismo. Bueno, ahí tienen una pequeña comparación. Yo estuve hace 3 años en un congreso de lingüística en Francia. No era un congreso de lingüística francesa, era un congreso de lingüística general, y los organizadores dijeron, miren ustedes, si pueden hablar en francés, por favor, háganlo. Si no pueden, háganlo en inglés y estaremos encantados. Pues fíjense, primero pide a los extranjeros que si pueden hablar en francés se esfuercen para hacerlo. En España yo creo que no sucede lo mismo, y les voy a poner un ejemplo. Hace 3 años se celebró en una universidad española que no mencionaré, que ustedes lo pueden encontrar en internet, se celebró un congreso sobre ser y estar en español. Todos los ponentes eran hispanohablantes y todos los asistentes eran hispanohablantes. Una condición para presentar comunicaciones es que estuvieran escritas en inglés. En internet van a encontrar ustedes los datos, yo no mencionaré ni la universidad ni daré más detalles, es el otro extremo. Bueno, el problema es importante y el reto es de gran envergadura. Yo creo que, efectivamente, ahí tenemos un desafío. El español puede ser una lengua para la ciencia, igual que para la literatura, para la divulgación, para el periodismo, para lo que quieran. La calidad está en la obra misma y no en la lengua en la que se escribe. De modo que eso requiere la participación de todos, pero también de las instancias oficiales que tienen mucho que hacer para potenciar esta posibilidad. Pues nada más que eso, gracias. ¿Se ha normalizado la no distinción entre las formas de ver más infinitivo y de ver de más infinitivo? Porque a veces se confunden en las conversaciones formales. Y si es así, ¿cuánto tiempo hace falta para que un cambio como este se acepte? Sí, es una pregunta que viene en una forma distinta desde el año anterior. Y les voy a decir lo siguiente. Hay 2 construcciones para expresar ambos conjeturas. Deben de haber salido, no contesta nadie, frente a deben haber salido sin la preposición de, la forma simplificada. La verdad es que ambas coexisten desde hace muchísimos años. E incluso el Diccionario Panhispánico de Dudas, el DPD, permite la forma simplificada como absolutamente alternante con la otra. Ya no recomienda como norma una de las 2. Distinto es el caso en el caso de la escritura. En el caso de la escritura, pero tratándose sobre todo de escritura formal, culta y formal, todavía recomienda la forma con la preposición de. ¿Qué les puedo decir? La pregunta tiene una segunda parte que dice ¿de cuántos años depende esto, verdad? La verdad es que no depende de años. No es un problema de 5, ni 10, ni 50 años. Yo creo que tiene que ver con el uso.
Y el uso se manifiesta en los corpus del español. Es allí cuando todavía se usa en determinada región del mundo hispánico, lo usan en la prensa, lo usan los escritores. Cuando ya no aparezca registrado en los corpus actualizados, simplemente ya no existe y ya dejará de usarse, absolutamente. Les voy a decir que en Chile, en las últimas 3 generaciones de estudiantes que entraron a letras, o sea, filología hispánica, cuando se llegó al tema de las construcciones perifrásticas y se mostró esto, simplemente no lo habían escuchado en la vida. Nunca han usado ni han oído la construcción con la preposición de. Simplemente la otra, la simplificada. A ese extremo, ¿verdad?, es que ya es norma y norma de uso habitual. Eso es.